Vamos a continuar con nuestra serie, con esta serie que el Señor ha puesto en mi corazón y nos ha bendecido, porque es su palabra la que nos bendice a cada uno de nosotros. Tema número 7, en busca de la felicidad. Y el propósito de esta enseñanza es conocer nuestra felicidad en Cristo. Vamos a leer Gálatas 2:20 y después vamos a hacer una oración. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, gracias por permitirnos estar aquí para escuchar tu voz, para escuchar tus palabras que dan vida. Gracias, amado Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón, te exaltamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Y pedimos que tú toques nuestra vida, nuestro corazón con tus palabras. Gracias por todo, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 2006 se estrenó una película llamada En busca de la felicidad. En inglés el título es The Pursuit of Happiness. Y esta película fue protagonizada por Will Smith junto a su hijo Jaden Smith. Esta película está inspirada en la historia real de Chris Gardner. ¿Quién pensaría que la aventura de Chris Gardner, de ser un padre indigente hasta llegar a ser un hombre multimillonario, quedaría grabada en esta famosa película En busca de la felicidad? La biografía de la vida real de Chris Gardner nos dice que él y su pequeño hijo dormían en un piso de un baño público. Él jamás se imaginó que la historia de su vida se convertiría en una película de las más taquilleras de Hollywood. Chris y su hijo llegaron a dormir en parques, refugios, en iglesias o debajo de los escritorios de la oficina. Y todo su sueldo se iba en los pañales, el kinder y la comida. Él usaba 2 trajes, uno gris y uno azul, que cargaba en su bolsa. Además se alimentaban en comedores de beneficencia, y el poco dinero que tenía lo usaba para pagar una guardería que cuidaba a su hijo mientras él iba al trabajo. En su infancia, este hombre no tuvo modelos masculinos a seguir. Su padre lo abandonó y su padrastro era muy violento. Golpeaba a su madre constantemente, con el cual pasó un infierno en su vida. La madre de Chris Gardner fue fuente de inspiración y fortaleza para él. Ella lo animó a creer y a tener confianza en sí mismo. El propio Christopher Gardner creó la frase que dice así: solo puedes depender de ti mismo, la caballería no va a venir a rescatarte. Después de tiempo, Chris se casó con una maestra. Estoy hablando acerca de la historia real de este hombre, y le fue infiel con otra mujer, con la cual tuvo a su primer hijo. Y después de ir a una de sus ventas, la vida de Gardner cambió, porque él conoció a un hombre impecablemente vestido con un Ferrari rojo. Gardner le preguntó que qué hacía para vivir, a lo que él respondió que era un corredor de bolsa. La película En busca de la felicidad relata la historia de cómo Chris Gardner, interpretado por Will Smith, invierte sus ahorros de toda la vida en escáneres de densidad portátiles que intenta demostrar y vender a todos los médicos. La inversión resultó en un fracaso que lo dejó en bancarrota, y como resultado, su esposa lo abandonó, por lo cual él se muda a Nueva York con su hijo pequeño. Chris Gardner, después de tratar de vender
uno de los escáneres en el centro de la ciudad, conoce a un hombre quien le abre la posibilidad de competir con otras 19 personas por un puesto de corredor de bolsa. Bueno, este hombre comenzó a desarrollar una serie de maneras de hacer ventas telefónicas más eficientes y también consiguió clientes potenciales y valiosos desafiando el protocolo. Al finalizar, y después de mucha dedicación y esfuerzo, Chris se reúne con sus directivos, su trabajo ha dado frutos y se le ofrece el puesto. Luchando por contener sus lágrimas, se apresura a la guardería de su hijo y lo abraza. En los últimos minutos de la película, ellos caminan por la calle, el padre y el hijo, bromeando entre sí mientras pasa un hombre con un traje de negocios, el verdadero Chris Gardner. En la escena final de la película, se ve cómo mandan llamar a Chris para darle una noticia y le dicen lo siguiente: ¿cómo estás, Chris? Él responde: bien, señor. Era su último día como pasante. Entonces él le dice a uno de los directivos: hoy me traje esta camisa porque previamente se había presentado con una camisa en mal estado para una entrevista. El hombre que lo manda a llamar le dice: siéntate. Esa camisa sería bueno que la usaras mañana, porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsas. ¿Te gustaría, Chris? Y con lágrimas en sus ojos le dice: sí, señor. Bien, estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor, para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Ah, Chris, casi lo olvido. Y le entregan dinero. Él sale de la oficina corriendo y se escucha la voz interna de Chris que dice: esta parte de mi vida, esta pequeña parte se llama felicidad. Y en la calle se ve cómo Chris entre la gente comienza a aplaudir con mucha alegría y aún con lágrimas en los ojos corre y va con su hijo y lo abraza. En la actualidad, este hombre, Chris Gardner, ahora pasa 200 días del año viajando por el mundo, dando conferencias en auditorios llenos en más de 50 países. Su fortuna hace 5 años estaba estimada en $60 millones. Ha sido un hombre también que ha ayudado a muchas personas en busca de la felicidad. Hermanos, si el día de hoy fueras por todas las casas del estado de Guanajuato y preguntaras a cada uno de los familiares que habitan dichas casas y les preguntaras: ¿te gustaría ser feliz? Seguramente más del 90% te va a contestar con un rotundo: claro que quiero ser feliz, claro que sí. Ahora, si le preguntaras también a estas personas: ¿y qué necesitas para ser feliz? ¿O qué te convertiría en la persona más feliz del mundo? Bueno, las personas pobres te dirán: necesito mucho dinero y un Ferrari rojo para ser feliz. Eso es lo que necesito. Las mujeres jóvenes te dirán: casarme con mi príncipe azul, eso me haría muy feliz. Y quizá los niños te van a contestar que lo que necesitan para ser felices es ir a Disneylandia para conocer al Pato Donald o a su héroe favorito, quizás. Otros u otras te dirán: quiero conquistar el mundo, tener poder y fama. Quiero ser el hombre más empoderado o la mujer más empoderada que exista en el mundo. Vamos a ver algunos significados de felicidad. La felicidad es el estado emocional de una persona feliz. Es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. El filósofo Aristóteles afirmó que la felicidad era una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien. El obrar sigue al ser,
para la consecución de su finalidad. La felicidad es lo mejor y lo más bello y lo más deleitoso. Esto es la virtud que nos hace capaces de practicar las bellas acciones. Ahora veamos lo que opinaba Epicuro de Samos. Este filósofo griego tuvo grandes contradicciones con los metafísicos. A diferencia de estos, no creía que la felicidad proviniera solamente del mundo espiritual, sino que también tenía que ver con dimensiones más terrenales. De hecho, él fundó la Escuela de la Felicidad. A partir de esta, llegó a conclusiones interesantes. Él postuló el principio de que el equilibrio y la templanza era lo que daba lugar a la felicidad. Ese enfoque quedó plasmado en una de sus grandes máximas que dice así: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Él pensaba que el amor poco tenía que ver con la felicidad. En cambio, la amistad sí. También insistió en la idea de que no se debe trabajar para obtener bienes, sino por amor a lo que se hace. El apóstol Pablo enfrentó a todo este tipo de pensamientos filosóficos durante la proclamación del Evangelio. En el libro de Hechos vemos cómo disputaba con los discípulos de Epicuro, los epicúreos. Vamos a ver Hechos 17-18, que dice así la Escritura: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, otro grupo también de hombres filósofos, dice que disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Veamos otra definición de felicidad. Es el estado placentero del ánimo que se complace en la posesión de un bien, goce completo cuya duración por inclinación natural se desearía fuese permanente, un deseo permanente. ¿De qué? De satisfacción y contentamiento. Ahora, hermanos, en la Biblia, Reina Valera, solo van a encontrar una vez la palabra felicidad, y se encuentra en Proverbios 24-25, que lo voy a leer. Mas los que lo reprendieron, tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. La palabra que se utiliza aquí es Naem, que significa deleitoso, dulce, gratísimo, hermoso, sabroso y verdadero. Muchos están en busca de la felicidad. El deseo de muchas personas es vivir en estado permanente de alegría, gozo, en donde no exista ningún tipo de problemas o de aflicciones. Hermanos, este tipo de felicidad que busca el mundo, no es posible encontrarla. Ciertamente, hay cosas todavía que nos dan un poco de felicidad, por así decirlo, una alegría que es común para todos, pero también depende de las circunstancias. Por ejemplo, un matrimonio que anhela tener un hijo y que al final tiene en sus manos a ese hijo tan anhelado, eso provoca una gran dicha en sus vidas. Pero hay parejas que no están casadas y la mujer le da la noticia al hombre y no les provoca felicidad. Todo lo contrario, se sienten tan preocupados que prefieren deshacerse de su propio hijo. Ellos dicen y piensan: es que no estaba en nuestros planes. Otro ejemplo: si tú le regalas 100,000 pesos a un hombre que es pobre, se va a poner muy contento y muy feliz. Pero si le regalas estos 100,000 pesos a Chris Gardner, estoy seguro que no le va a provocar la misma alegría que le causó a este hombre pobre. Hermanos, es muy triste decirlo, pero la felicidad de muchos que no conocen a Dios y de una cantidad considerable de cristianos depende de las riquezas y de las cosas de este mundo. Desde hace años entró a la iglesia el conocido Evangelio de la Prosperidad, el cual está llevando a muchos a poner su mirada en las cosas de este mundo y no en nuestro Señor Jesucristo. Ellos te dicen: tú eres hijo del rey y debes vivir como hijo del rey.
Si eres pobre, estás en maldición. No declares que eres pobre, declara que tendrás mucho dinero. Pero esos que tienen riquezas materiales, en cuanto pierden sus riquezas, no saben qué hacer, se deprimen y hasta se quitan la vida. En la Escritura tenemos la historia de un joven rico que tenía su felicidad en sus posesiones. Vamos a Marcos 10, versículo 17 al versículo 22. Vamos a leer. Al salir él, está hablando de Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía, no eran pocas, eran muchas posesiones. Previamente el Señor les había dado una gran lección a sus discípulos sobre las cualidades principales de los niños que todos requieren para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuáles eran estas cualidades? La confianza y la dependencia. En este texto que vamos a estudiar, nos encontramos en el lado opuesto, al otro extremo. Aquí vemos a un hombre que confiaba en sí mismo y en sus propios recursos, razón por la cual rechazó a Cristo, la verdadera felicidad. ¿Quién era este joven que se acercó al Señor? Mateo 19, 22 y Lucas 18, 23 dice que era un joven, que era joven y muy rico. Lucas 18, 18 dice que era un hombre principal, lo que significa que pertenecía a una familia noble y distinguida. Marcos 10, 19 y versículo 20 nos dice que llevaba una vida moral ejemplar. Hermanos, este joven representa lo mejor de la humanidad. Era y tenía lo máximo que puede alcanzar el hombre natural. Sin embargo, a pesar de tener todas estas cualidades, él sabía que le faltaba algo. Tenía un profundo vacío en su vida y nada de lo que tenía era capaz de llenar ese gran vacío. Lo que le faltaba era la vida eterna. Por eso le preguntó al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero este joven tenía un errado concepto de la vida eterna, porque era un hombre judío y conocía el Antiguo Testamento. Él conocía lo que dice el libro de Daniel, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En los tiempos de Jesús, los judíos creían que la vida eterna estaba asociada con la resurrección de los muertos. Y como veremos más adelante, lo que este hombre deseaba era poder seguir disfrutando de sus bienes en la resurrección de los muertos. Este mismo concepto lo tenían los fariseos. Para este joven bien posicionado socialmente y económicamente, era muy atractivo resucitar y seguir disfrutando de sus muchas posesiones, de sus bienes materiales. Este joven tenía un concepto muy equivocado sobre la vida eterna. Es como aquellos que el día de hoy, en algunas iglesias cristianas, tienen un concepto muy equivocado de la salvación. Creen que porque repitieron una oración ya son salvos, y por tal razón piensan que ya tienen una licencia aprobada por Dios para que sigan viviendo en pecado. Al final ellos dicen: Dios ya me prometió la vida eterna por medio de esta oración. Hermanos, nada más falso y torcido que eso.
Además de este mal concepto sobre la vida eterna, este joven también tenía un mal concepto de la bondad. Se acercó al Señor y le dijo: Maestro bueno. Y no porque Jesús no fuera maestro ni bueno, pero este joven miraba de una manera muy superficial la bondad. Por tal razón el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hermanos, este joven traía una doctrina muy desviada acerca de la bondad, acerca de la vida eterna. Y el Señor comenzó a corregir todos estos conceptos que él traía. Y así llegan muchos a las iglesias cristianas con conceptos muy errados, y Dios comienza a corregir todo eso. Después el Señor contestó su pregunta: ¿así que quieres heredar la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. De inmediato la respuesta del joven fue: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Marcos 10:20. Otra versión dice: todo esto he guardado desde que era niño. Hermanos, este joven le estaba diciendo al Señor que desde niño hasta su encuentro con él llevaba una vida perfecta. Le estaba diciendo que en todos sus años vividos no había dicho ni siquiera una mentira. Pero el Señor Jesús, que conoce los pensamientos y el corazón del ser humano, sabía que en ese momento este joven le estaba mintiendo. Pero él no entró en discusiones, porque si él hubiera querido, lo expone delante de los demás. Pero la Escritura dice que mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El joven pensó que Jesús le iba a decir que iba en el camino correcto, pero no fue así. El Señor puso el dedo en la llaga, puso el dedo en su Dios que tenía en su corazón, y de una manera muy tierna lo reprendió de su pecado. Joven, ¿quieres realmente ser feliz? Vende todo lo que tienes y ven, toma tu cruz y sígueme. Solo en mí encontrarás la verdadera felicidad. Solo yo puedo darte vida y vida en abundancia. Si tú vienes a mí, en tu interior correrán ríos de agua viva. Toma tu cruz. En otras palabras, le estaba diciendo: necesitas morir a tu vida, a tu viejo hombre. Muere a tu mundo, a las cosas que te alejan de mí, y sígueme. Marcos 10:22 dice: pero él, hablando del joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Desgraciadamente el joven no aceptó el camino de la cruz. Entendió perfectamente lo que Jesús le estaba demandando para seguirle, pero decidió quedarse con sus muchas posesiones en vez de quedarse con Cristo, la verdadera felicidad. Su felicidad pasajera estaba construida sobre sus muchas posesiones, sobre su Ferrari rojo y sobre su departamento en Cancún. El entusiasmo con el que llegó este joven a Jesús se fue de inmediato, y la palabra de Dios dice que se fue muy triste. Hermanos, a Lot le pasó algo muy similar. Se dejó llevar por la prosperidad material. Y cuando sus siervos tuvieron problemas con los siervos de Abraham, Abraham le dijo: no quiero tener problemas. Además somos familiares, así que toma la tierra que tú gustes. Vayamos a Génesis 13, versículo 8.
Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hermanos, noten cómo Abraham no tenía su mirada puesta en las cosas de este mundo. Tampoco su felicidad dependía de eso. Él estaba dispuesto a perder lo mejor para el hombre, lo que el hombre ve mejor. Porque él confiaba en ¿quién? En Dios. Y su mirada no estaba en lo terrenal. Siendo riquísimo, vivió en tiendas y no construyó un palacio, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una morada que Dios le estaba preparando en el cielo. Pero sigamos leyendo en Génesis 13:10, que dice así la palabra: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Todo lo contrario a Abraham, Lot se dejó llevar por la prosperidad material, y esa misma prosperidad después se convirtió en una terrible depravación. Toda esa llanura verde del Jordán se convirtió en un terrible desierto de maldad, a tal grado que Dios la destruyó. Al final, Lot perdió todos sus bienes materiales, y su esposa, que tenía su felicidad en las cosas de este mundo, se convirtió en una estatua de sal, porque todo lo que más amaba estaba en este mundo. Veamos lo que dijo nuestro amado Señor en el libro de Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso, la vida del hombre. Hermanos, Dios no nos creó para hacer dinero ni para acumular riquezas en este mundo. Hay personas que literalmente están nadando en dinero y son muy infelices. Otros buscan la felicidad en una persona, pero esto también les deja un gran vacío en sus corazones. En el libro de Juan, capítulo 4, encontramos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En su agenda, el Señor tenía considerado encontrarse con esta mujer que vivía en el pecado de adulterio. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para predicarle el evangelio a esta mujer. Pero vayamos a Juan 4:9, vamos a leer algunos versículos de este capítulo de Juan 4. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y menos que un hombre le hablara a una mujer. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús entabló esta conversación con la mujer, despertando su curiosidad sobre tres cosas. Despertó su curiosidad sobre las cosas de Dios. Si conocieras el don de Dios. Despertó su curiosidad sobre quién es Jesús, quién es el que te dice. Despertó su curiosidad sobre lo que Él podía darle. Él te daría agua de vida. Hermanos, aquí hay un principio conectado con las palabras: si conocieras, tú le pedirías. Hermano,
Si tú conocieras al Dios bueno, le pedirías que te perdone y que restaure tu vida. Si tú conocieras al Dios Todopoderoso, le pedirías que sane todas tus heridas. Si tú conocieras al Dios soberano, le pedirías que obre conforme a su voluntad. Juan 4:11 dice la palabra, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús sabía que esta mujer y todos los demás en el pueblo tenían que ir a ese pozo diariamente para satisfacer su sed natural. Jesús utilizó la sed como una imagen de la necesidad espiritual que todos tienen para llenar ese gran vacío que existe en el hombre. Juan 4:14 dice así la palabra, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús se ofreció a esta mujer para saciar su sed para siempre. Solo Él podía llenar el gran vacío que tenía esta mujer, que quiso llenar con varios hombres. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer creía que Jesús se refería al agua natural. Por eso dijo, dame de esa agua para evitar el trabajo de ir al pozo todos los días. Pero Jesús se refería al agua espiritual que llena nuestras vidas. Y para que Jesús llenara la vida de esta mujer, primero tenía que confrontarla con su pecado de adulterio. Jesús puso el dedo en la llaga de esta mujer. Juan 4:16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, esta mujer había construido su felicidad sobre los hombres. Pero eso no llenaba su vida, todo lo contrario, la hacía más miserable. Así como las mujeres que se prostituyen y que ganan mucho dinero, las cuales se levantan todas las mañanas y se van al espejo y lo único que ven es una mujer sucia y miserable. Hermanos, por otro lado, es muy lamentable, pero hay cristianos que viven en tristeza, en depresión y en amargura. Tienen una vida cristiana muy miserable. Y solo hay una respuesta a todo esto. Están como están porque viven como viven. Una vida lejos de Dios, han abandonado a Dios, fuente de agua viva, han dejado el manantial de aguas vivas y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el Señor quiere que tengas una vida abundante y que tengas felicidad, pero no como la que el mundo ofrece o como la que el mundo anhela. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 17:13 dice la palabra, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Hermanos, es urgente que vayas al Señor nuevamente. Nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente en el libro de Juan,
capítulo 7 y versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La celebración de la fiesta de los tabernáculos hacía énfasis en cómo Dios proveyó agua para Israel en el desierto en su camino a Canaán. Jesús se ofreció como el agua que podía satisfacer la sed más profunda, la sed espiritual. Isaías 55, versículo 1, que es un versículo muy parecido a lo que dijo nuestro Señor Jesús. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El profeta Isaías llama fuerte y claro, hace una invitación no para algunos, para todos, hermanos. Pero esta invitación es para todos los sedientos, para que sean saciados de su sed. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Aquellos que están sedientos y respondan a la invitación del Señor, no necesitan traer dinero. Su dinero no les va a servir para nada. Los 60 millones, ¿verdad?, que tenía Chris Gardner, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es gratis. Vengan todos y coman, porque es gratis. Dice el Señor: tengo una mesa llena de platillos de paz, gozo y amor, y todos son gratis, porque no se pueden comprar esas cosas. Pastor, ¿pero quién puede ser feliz en estos tiempos tan difíciles? Hermano, un cristiano que conoce a ese gran Dios que se entregó en la cruz del Calvario por él sabe que nadie lo ha amado como Cristo. Por lo tanto, su felicidad se encuentra solamente en Cristo. Es tiempo de quitarnos ese vestido de lamento que llevamos por muchos años y ponernos el vestido del gozo de la salvación. Porque tal parece que algunos cristianos no conocen a Dios y por eso sus vidas están en ruinas. Hermanos, Dios no se alegra ni se complace en que sus hijos vivan en una miseria espiritual. La Escritura dice que Él cambió nuestro lamento en baile y que desató nuestro cilicio y nos ciñó de alegría, nos vistió de alegría. Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Hermanos, toda esta serie de enseñanzas de la restauración nos están llevando a vivir la vida en abundancia aún en medio de los tiempos finales, porque nuestra felicidad no depende de lo que pasa a nuestro alrededor o de las circunstancias, porque nuestra felicidad llegó cuando el Señor Jesús llegó a nuestras vidas, y así como miró con amor a ese joven y a la samaritana, el Señor nos miró y tuvo misericordia de nosotros. Todos estamos representados en ese hombre leproso que le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Este hombre vivía en tristeza, lejos de la familia y lejos de Dios. Jesús te extendió su mano y le dijo: quiero ser limpio. Un toque de Jesús restauró la vida del hombre leproso y cambió su tristeza en gozo. Muchas personas están en busca de la felicidad, así como Chris Gardner, pero esta felicidad que buscan es un espejismo que se desvanece rápidamente. Hermanos, a nosotros nos encontró la verdadera felicidad. Nos encontró el Señor.
el día que nos encontró ha sido, es y será el día más feliz de nuestras vidas. La felicidad del apóstol Pablo estaba anclada en Cristo. No estaba anclada en las cosas de este mundo. Su felicidad se encontraba en aquel hombre que lo amó y que se entregó por él en la cruz del Calvario. Por eso él pudo expresar lo siguiente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo contrario a ese joven rico que no quiso tomar la cruz, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, he muerto, ya no vivo para mí, vivo para Dios. Pablo también dijo lo siguiente en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También en Romanos 14:8 veamos sus palabras. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, Pablo vivía para Dios. Él siempre se saciaba del manantial de aguas vivas. Pablo vivió una vida plena. Fue un hombre que se gozaba en el Señor a pesar de recibir mucho maltrato y de pasar por muchas pruebas y tribulaciones. Él no puso su mirada en las cosas de este mundo que dan una felicidad pasajera y superficial. Él no consideraba su vida como algo de valor para él mismo, con tal de terminar su carrera con gozo. Es lo que dice Hechos 20:24, que leemos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora veamos las últimas palabras que Pablo le dijo a su fiel amigo Timoteo en la carta Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel y estaba a punto de ser ejecutado. Estas últimas palabras del apóstol revelan los pensamientos más íntimos de este hombre de Dios frente a la misma muerte. Pablo no solo escribió esta carta para despedirse de su amigo Timoteo, sino que también quería exhortarle y animarle ante los tiempos cambiantes por los cuales estaba pasando el cristianismo y la iglesia del Señor. Y aunque se trata de un documento escrito hace más de 2000 años, sigue teniendo la misma actualidad y vigencia el día de hoy. Veamos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. La idea de esta frase, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, es como decir, te conjuro delante de Dios, a quien tendrás que rendir cuentas para que cumplas con este encargo. Te encarezco. Dios y Jesucristo son testigos, Timoteo, de lo que te voy a decir. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, predica la palabra, haz obra de evangelista, porque se levantarán muchos motivadores, entrarán a la iglesia, los desviarán a las cosas de este mundo, les dirán que la felicidad se encuentra en este mundo, los guiarán a saciarse de aguas contaminadas. Timoteo, predícales que Cristo es la vida, que es el manantial de aguas vivas y que solo Él puede saciar sus vidas. Que no se dejen engañar por doctrinas de demonios ni por otros evangelios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, aquí donde estamos, en 2 de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, en estos versículos, abre su corazón y nos revela su sentimiento frente a su inminente muerte. Su lenguaje prueba que no tenía ningún temor, sino que estaba completamente tranquilo y hasta muy feliz de que el momento se estuviera acercando, porque para Pablo el morir era ganancia y sabía que la muerte era el paso de encontrarse con aquel que lo amó y se entregó por él. Era el tiempo de encontrarse con su amado Dios. Pablo se estaba despidiendo de Timoteo, por decirlo de esta manera. Timoteo, estoy muy contento porque he terminado la carrera y muy pronto, Timoteo, me voy a encontrar con mi Señor. Entraré al gozo de mi Señor para siempre, Timoteo, con una sonrisa en sus labios. Hermanos, en estos versículos quiero resaltar algo muy importante. No hay frustración, no hay tristeza. El apóstol terminó la carrera con gozo, guardó la fe hasta el último día de su vida. Pablo no le dijo a Timoteo, ora por mí porque no quiero que me maten. Pablo estaba listo para encontrarse con su amado Salvador. Sus últimas palabras nos muestran la felicidad que irradiaba un hombre que amó a Dios, quizás, hermanos, como ninguno de su generación, porque toda su felicidad radicaba en el amor de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos amados en Cristo. Él nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, la historia de Chris Garner es muy alentadora y motivadora para aquellos que buscan la felicidad, una felicidad construida en las cosas de este mundo. Pero la verdadera felicidad está en Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Hermano, sonríe, Cristo te ama. Vamos a hacer una oración. Toda la gloria es para ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a no vivir para el mundo ni para nosotros mismos, sino para ti. Nuestra verdadera felicidad está en ti, porque cuando nadie nos abrazó, tú nos abrazaste, porque nadie nos ha amado como tú nos has amado, entregando tu vida por nosotros. Oh, qué amor, cuán grande amor
No podemos describirlo, porque sería más fácil contar las estrellas que poder describir, Señor, o enseñar de tu amor. No es posible, Señor. ¿Cómo fue que nos amaste? ¿Cómo fue que llegaste a nosotros, Señor? Y ahora estamos muy contentos y agradecidos. A pesar de las situaciones que nos rodean, nuestra felicidad no depende de eso. Aún en los tiempos finales tú nos dices, a través de las señales, que levantemos nuestra cabeza porque no tardas en venir. Gócense, alégrense, porque su redención está cerca. Y eso es motivo también para estar felices, porque tú vienes, porque tú te acercas cada día más. Te amamos, Señor Jesús, y gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.